Un saludo con todos. El presente video tutorial se hablará acerca de la base de datos de MySQL. Mi nombre es Edgar Herrera y soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. Bueno, este video es para la materia de SIM, Manufactura Integrada por Computador. Entonces los puntos que abarcaremos en el presente video son los objetivos, la introducción, hablaremos del SQL y igualmente de MySQL y finalmente concluiremos con un ejemplo. Bueno, los objetivos que tenemos son investigar, realizar una recopilación de la información acerca de MySQL, nombrar sus ventajas, sus desventajas, qué es lo que hace este gestor de base de datos e igualmente cuál es su importancia. Bueno, con una introducción debemos conocer qué es una base de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para un posterior uso. Estas pueden clasificarse de varias maneras de acuerdo al contexto que se están manejando y la utilidad de las mismas a las necesidades que éstas se satisfagan. Bueno, entonces una base de datos puede ser considerada como una biblioteca, en donde los datos están compuestos en su mayoría por documentos, textos impresos en papel y indexados para su consulta. Es decir, una base de datos es una base de información donde se van a almacenar los diferente información. Y bueno, existen diferentes bases de datos, los cuales tenemos estáticas, dinámicas, bibliográficas, y en sí existen un sinnúmero que, dependiendo de la aplicación, tiene su clasificación. Pero antes de hablar de MySQL tenemos que hablar de SQL, el cual es la base para que exista MySQL. Entonces, SQL fue uno de los primeros lenguajes comerciales para el modelo relacional. Y bueno, es un lenguaje de consulta estructurada que da acceso a sistemas de gestión de base de datos relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones en ellos. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla la información en las bases de datos, así como el cambio que se produzca en ellas. Bueno, en el año de 1986, SQL pasó a ser el estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, el cual es conocida como la ANSI. Al igual, en 1987 fue normalizado a través de la ISO, la cual es la Organización Internacional de la Normalización. Bueno, las características que presenta SQL consta de 5 partes. Entre ellas tenemos lenguaje de definición de datos, el lenguaje interactivo de manipulación de datos, la integridad, la definición de vistas, control de transacciones y autorización. Estas son las características lo cual contiene este sistema de SQL. Entonces ahora sí, hablemos de MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, ya que, como anteriormente les mencioné, SQL es parte de MySQL. Y bueno, está desarrollado bajo licencia Dual Commercial, y la empresa la cual es encargada de su comercialización es Oracle Corporation.
Y bueno, MySQL fue desarrollado, inicialmente fue conocida como MySQL AB, y posteriormente en el 2010 fue adquirido por esta compañía denominada Oracle. Ya. MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, eh, que tiene un sinnúmero, tantos como WordPress, Drupal, PHP, y se encuentra en diferentes plataformas tales como Windows, Linux, Apache, Python, y un sinnúmero que se encuentra en la página web del sistema mismo. Ya. MySQL es una base de datos muy rápida en la que la lectura, cuando utiliza el motor de transaccional MySam. Ya. A continuación les voy a mencionar las características que contiene MySQL. Entre ellos tenemos el uso de multihilos mediante hilos de kernel, uso de tablas en disco bit tree para búsquedas rápidas. Además, es un completo soporte para operadores y nos brinda seguridad. Bueno, continuando con las características que nos brinda MySQL, es que nos permite hasta 64 índices por tabla, y los clientes se conectan al servidor de MySQL usando sockets de TCP/IP en cualquier plataforma. Y bueno, tiene base de datos de hasta 50 millones de registros y contiene un propio paquete de pruebas de rendimiento con el fin de optimizar el manejo de la información. Bueno, a continuación les voy a presentar el ejemplo de cómo se debe realizar la creación a través de consola en MySQL. Bueno, a continuación tenemos que iniciar la consola de MySQL. Entonces para eso tenemos que irnos a ejecutar a la ventana de terminal en inicio y ejecutamos cmd y nos abrirá directamente el terminal. Entonces tenemos que abrir la carpeta donde se encuentra SQL. Entonces en este caso se encuentra en cjam MySQL en Bing. Y bueno, damos enter, y para iniciar MySQL tecleamos espacio -u root. Bueno, ahora podemos ver que estamos dentro de MySQL y nos da la bienvenida. Entonces nosotros crearemos una base de datos llamada VideoClub, y entonces para crear la base de datos pondremos el siguiente código, que es create database, y el nombre de la base de datos, en este caso VideoClub. Bueno, aquí tendremos una serie de registros que comúnmente vamos para la adquisición de un video. Bueno, entonces para esto vamos a crear una tabla, pero primero tenemos que entrar la base de datos. Entonces por eso tenemos que digitar use VideoClub. Ya, y aquí es donde se ha cargado nuestra base de datos. Ya. En este caso se creó una tabla la cual va a tener una identificación de la película y tiene 30 caracteres, y bueno, también podemos ingresar el actor, la duración de la película,
y bueno, diferentes campos que podemos ingresar. Ya. Para modificar la estructura o para visualizar la estructura, digitamos el código explain y bueno, podemos ver cómo está compuesto nuestra base de datos o los campos que se encuentran dentro de la base de datos películas. Bueno, como les mencioné anteriormente, películas, título, actor, duración. Entonces ahora lo que necesitamos es introducir registros dentro de esta tabla. Ya. Entonces insert to, en este caso le damos enter y bueno, así damos sucesivamente hasta crear los 5 registros. Bueno, ahora a partir de este código podemos ingresar los registros que hemos incluido. Y bueno, estos son los registros que hemos ingresado anteriormente, que en este caso fueron 5. Bueno, existen diferentes comandos para administración de esta base de datos. En este caso vamos a mostrar los registros que en este caso se llamen Daniel, y para esto digitalizamos el siguiente código, el cual es select from. En este caso nombraremos la base de datos, la cual hemos nombrado películas, y entonces pondremos el actor y bueno, modificaremos en este caso que se llame Tom y sería por el actor Daniel. Ya, entonces se nos mostrará solo el actor Tom y Daniel a partir de esos comandos. Bueno, este es en cuanto a la creación de la base de datos en MySQL, lo cual existe diferentes comandos que nos permiten administrar los mismos, y podemos ingresar igualmente una estructura a la base de datos. Bueno, eso en cuanto a todo al video tutorial. Muchas gracias por la atención prestada.